Hay historias que se cuentan alrededor de una hoguera y otras que hacen que quieras apagarla de inmediato. Finlandia, 1960. 4 adolescentes acampan junto al lago Bodom, rodeados por un bosque silencioso y el murmullo suave del agua. Era una noche cualquiera, hasta que se convirtió en la última para 3 de ellos. Una masacre brutal, una tienda de campaña rasgada por dentro y por fuera, 3 vidas truncadas y un solo superviviente que jamás pudo o quiso contar toda la verdad. Hoy, en Archivo Oculto, exploramos uno de los casos criminales más escalofriantes de Europa: la masacre de Lake Bodom, un crimen sin rostro, una investigación llena de errores y un país entero marcado para siempre por el silencio del bosque. Prepara tu mente y no mires atrás, porque cuando cae la noche junto al lago, nadie puede oír tus gritos. Buenas noches. Bienvenido a Archivo Oculto, el canal donde lo prohibido se revela. Aquí no hay ficción, solo crímenes reales, misterios que aún respiran en la oscuridad. Estás a punto de adentrarte en un expediente que el mundo intentó olvidar. Era el 4 de junio de 1960. El verano apenas comenzaba, y en Finlandia eso significaba días largos, cielos claros y un respiro del invierno eterno. 4 adolescentes decidieron celebrarlo a su manera. Una noche de camping junto al lago Bodom, a pocos kilómetros de la ciudad de Espoo. Los protagonistas, Nils Gustafsson y Seppo Boisman, ambos de 18 años. Irmeli Björklund y Maila Irmeli, de 15. Parejas, amigos, ilusiones adolescentes y esa emoción imparable de estar vivos, rodeados de naturaleza, con toda una noche por delante. Montaron su tienda justo al borde del lago. La ubicación era idílica: un bosque espeso a sus espaldas, agua cristalina al frente y ni un alma alrededor. Pasaron la tarde riendo, nadando, tomando fotografías. Había bebidas, cigarrillos, algo de música y promesas susurradas entre risas adolescentes. Todo parecía perfecto. Pero cuando cayó la noche, algo cambió. Un viento frío recorrió la superficie del lago. Las sombras entre los árboles parecían moverse de forma extraña. Y aunque nadie lo sabía aún, alguien los estaba observando. Una figura, tal vez más de una, oculta entre los troncos, esperando. Los jóvenes se metieron en la tienda, y entonces el silencio se volvió denso, como si el bosque mismo contuviera la respiración. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a reflejarse sobre el lago,
La calma dio paso al horror. Pero antes del grito, antes de la sangre, hubo una noche, una sola noche, que nadie sobreviviente recuerda del todo. La mañana del 5 de junio de 1960, un pescador solitario caminaba por la orilla del lago Bodom. Esperaba encontrar silencio, quizá algún pez afortunado en su red, pero lo que vio lo dejaría marcado para siempre. Ante él, la tienda de campaña estaba completamente colapsada, destrozada, como si algo o alguien la hubiera rasgado desde fuera con furia. El pescador se acercó y lo que encontró fue indescriptible. 3 de los adolescentes yacían sin vida. Habían sido brutalmente atacados con una combinación de apuñalamientos y golpes en la cabeza. Sus cuerpos presentaban heridas desproporcionadas, como si el asesino hubiese descargado toda su rabia en un frenesí irracional. Y lo más perturbador, todo ocurrió mientras dormían. Pero había un detalle que desconcertó aún más a la policía. Uno de los chicos había sobrevivido. Nils Gustafsson fue encontrado fuera de la tienda, desorientado, cubierto de sangre y con una fractura facial. Afirmaba no recordar casi nada, solo sombras, un ataque repentino, un dolor punzante y luego oscuridad. Desde ese instante, el caso dejó de ser una simple tragedia y se convirtió en uno de los asesinatos múltiples más misteriosos de la historia criminal de Europa. Ningún arma fue encontrada, no había huellas, no había testigos, solo una tienda desgarrada y una escena de muerte rodeada de un inquietante silencio. La policía finlandesa llegó rápidamente al lugar, pero lo que encontraron era un rompecabezas macabro, tan enredado como inquietante. 3 víctimas mortales. Maila Irmeli Björklund, 15 años. Fue la más agredida. Se descubrió que incluso fue sacada de la tienda durante el ataque, como si el asesino hubiese concentrado su furia en ella. Anja Tuulikimäki, también de 15. Seppo Antero Boisman, 18 años. Y luego estaba Nils Gustafsson, 18 años, el único sobreviviente. Desde el principio, el caso estuvo plagado de errores. No se acordonó correctamente la escena del crimen. Periodistas, curiosos e incluso vecinos caminaron por el lugar contaminando pruebas cruciales. Huellas, objetos desplazados, sangre pisoteada. Una pesadilla para los forenses. Pero aún con el caos, los agentes encontraron detalles que helaban la sangre. El atacante usó una navaja y un objeto contundente, probablemente una piedra. No hubo signos de robo. No había motivación aparente. Y lo más escalofriante
El asesino atacó desde fuera de la tienda. El cuchillo atravesó el nylon mientras los chicos dormían. Un ataque a ciegas, pero certero. El horror no se limitó a los cuerpos. La sensación en el lugar era de una presencia maligna, invisible, como si el asesino hubiera estado espiando a sus víctimas por horas. Sin arma, sin huellas, sin móvil claro, y un sobreviviente con heridas, pero muchas dudas. La policía no sabía si estaba frente a un crimen aislado o si aquel asesino seguiría rondando entre los árboles del lago Bodom. Con un triple crimen tan brutal y un solo testigo. La presión mediática sobre la policía fue inmensa. Y ahí empezó lo más confuso del caso. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Nils Gustafsson, el único sobreviviente, tenía heridas visibles. Fractura en la mandíbula, cortes en la cara, conmoción cerebral, pero también su comportamiento no encajaba del todo. Muchos testigos afirmaron que esa noche hubo una pelea entre él y Seppo, el otro chico del grupo. Una discusión por celos, por alcohol o por algo más oscuro. ¿Y si esa pelea escaló y acabó en tragedia? La teoría de que Nils lo había hecho todo fue tomando fuerza. Y más aún cuando, décadas después, la policía lo arrestó en 2004, 44 años después del crimen. Sí, 44 años después. Finlandia entera volvió a mirar al lago con horror. Pero tras un largo juicio, Nils fue declarado inocente. La falta de pruebas físicas, los errores del día del crimen y la falta de una motivación clara le salvaron. Entonces, si no fue Nils, ¿quién fue? Los investigadores buscaron más allá. Se investigó a personas con historial violento, a habitantes de la zona, a prófugos, a militares retirados. Pero todo acababa en callejones sin salida. Uno de los nombres más oscuros fue el de un pescador local, al que se le vio merodeando el área días antes. Pero nunca se le pudo vincular al caso. Incluso se barajó la idea de un asesino en serie que operaba por la zona. Pero, de nuevo, ni una sola prueba sólida. La niebla alrededor del caso se volvía cada vez más espesa. El lago Bodom no solo se llevó 3 vidas, también enterró pistas, confundió versiones y rompió familias. Un crimen sin culpable claro. Un sobreviviente marcado de por vida. Y una lista de sospechosos que solo crecía con el paso de los años. Después del juicio de Nils y su absolución, la investigación volvió a quedar estancada. Pero en esos huecos, en ese silencio prolongado, nació algo peor que la incertidumbre.
las teorías. Y con ellas un desfile de versiones que, aunque sin pruebas sólidas, se fueron haciendo fuertes con el tiempo. Una de las más repetidas es la del militar trastornado. Un exsoldado del ejército finlandés, con historial psiquiátrico, y que había confesado vagamente el crimen en un centro médico, antes de quitarse la vida años después. Pero su confesión era vaga, sin detalles, sin pruebas físicas que lo vincularan, solo palabras, solo una sombra más en la niebla. Otra teoría apunta a un fanático religioso que vivía en la zona y que odiaba a los jóvenes que, según él, vivían en pecado. Se decía que había amenazado a varias personas en el pueblo y que incluso había dicho que el lago Bodom sería testigo de la purga. Pero de nuevo, sin pruebas. Y claro, no podían faltar las teorías más oscuras. Hay quien cree que lo de Bodom no fue un crimen común, sino un ritual, que la forma en la que se atacó a las víctimas, la brutalidad y la precisión, tiene un patrón casi simbólico, y que alguien o algo quiso hacer de ese lago un altar de sangre. El caso terminó por convertirse en un mito nacional, una historia de terror que los padres contaban a sus hijos, una advertencia disfrazada de leyenda. No acampes cerca del lago, no te quedes en la oscuridad. A lo largo de las décadas, el caso ha sido reabierto múltiples veces. Se han probado nuevas técnicas forenses. Se han analizado pruebas antiguas con tecnología moderna. Pero nunca se ha podido resolver nada de forma concluyente. Las huellas estaban contaminadas. El arma del crimen nunca apareció. Los testimonios se contradijeron y el tiempo lo borró casi todo. Así, el crimen de Bodom pasó de ser un caso policial a convertirse en una herida histórica en la memoria de Finlandia, una cicatriz que no cierra, un silencio que sigue hablando. Hoy, el lago Bodom sigue ahí, sereno, hermoso, mortal, como si nada hubiera pasado. Pero los que caminan cerca al anochecer dicen que el viento entre los árboles no suena igual, que el agua guarda un murmullo extraño y que, si te detienes a escuchar, puedes oír nombres, nombres que el tiempo no ha podido enterrar. Maila Irmeli Björklund, Anga Tuuliki, Maki Seppo Antero, Poisman, 3 jóvenes. Un futuro que se desvaneció con el amanecer. Y un asesino que sigue en algún rincón del pasado, observando, callando, ganando tiempo. Han pasado más de 60 años y aún no hay respuestas, no hay justicia, solo teorías, solo especulaciones. Porque a veces lo más aterrador no es lo que se encuentra, sino lo que nunca se descubre. Este fue otro capítulo en Archivo Oculto, donde los crímenes se graban a fuego, las víctimas claman en silencio y los culpables
se ocultan entre las sombras de la historia. Si quieres más relatos que la historia prefirió enterrar, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y acompáñanos en la búsqueda de verdades que aún tiemblan bajo la superficie. Y recuerda, el siguiente caso ya está más cerca de lo que imaginas.